Jesús las naciones ya anhelan de comparecer, como hemos de estar en el juicio, el fallo del juez al saber, juntará todo el trigo en su troque, mas saliendo el cabo esparcirá. Vamos a analizar ahora lo que es el imperio presente, este imperio presente, el cual está reflejado en el imperio mundial religioso actual, que es la Iglesia Católica, el Vaticano, el cual gobierna al mundo religioso desde Roma, Y nosotros vamos a analizar una serie de datos importantes y unos antecedentes históricos del nacimiento del imperio religioso católico universal. El cristianismo, ¿verdad? Ustedes saben, pues indudablemente se extendió por todo el imperio romano temprano, a pesar de las persecuciones debido a conflicto con la religión del Estado pagano. En el año 313, las luchas de la iglesia primitiva fueron disminuidas por la legalización del cristianismo por el emperador Constantino I. Esta información está sacada de Wikipedia. La Wikipedia nos enriquece, así como también el comentario de William MacDonald, que también lo estamos utilizando para este estudio, y los comentarios bíblicos y manuales de estudio bíblico creados por mi persona, editados por mi persona también, y las Biblias de estudios escatológicas también, ¿verdad? De Tim Alay y de otros hermanos eruditos de la palabra del Señor. En el año 380, bajo el emperador Teodosio I, el cristianismo se convirtió, el cristianismo de ese entonces se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano por el decreto del emperador, que persistía hasta la caída del Imperio de Occidente. Y más tarde, con el Imperio Romano de Oriente, hasta la caída de Constantinopla. Durante este tiempo, el periodo de los 7 concilios ecuménicos no se considera 5 patriarcas, sino jurisdicciones dentro de la Iglesia Católica. Según Eusebio, Roma, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría, conocido como el Pentarquia. Después de la destrucción del Imperio Romano de Occidente, la Iglesia en Occidente fue un factor importante en la preservación de la civilización clásica, estableciendo monasterios y los misioneros que enviaban a convertir a los pueblos del norte de Europa. En cuanto a Irlanda del norte, en Oriente el Imperio Bizantino, y conservando la ortodoxia, ¿verdad? Muchas de las invasiones masivas del Islam en la mitad del siglo VII, las invasiones del Islam devastaron 3 de los 5 patriarcas, ya cuando estaba la era de Mahoma, ¿verdad? La captura de Jerusalén en primer lugar, a continuación Alejandría y finalmente en la mitad del siglo VIII Antioquía. Ya para el siglo XVI, en respuesta a la reforma protestante, la iglesia participa en un proceso de reforma sustancial y renovación conocida como la contrarreforma, ¿verdad? En siglos posteriores el catolicismo se extendió ampliamente en todo el mundo, a pesar de experimentar una reducción de su control sobre las poblaciones europeas. A pesar de que aparecieron grandes personajes que trabajaron en la reforma religiosa, queriendo sacar a luz la verdad, como Martín Lutero, siempre la Iglesia Católica trató de ocultar realidades al pueblo y al mundo entero de quién era verdaderamente el Señor Jesucristo y su realidad de salvación para el hombre. Entonces, y esto era porque había un interés indudablemente de dominio mundial para controlar al mundo. Ya una vez que se da todo esto, nosotros vemos ahora, ¿verdad?, que hay una enorme estructura que se maneja en la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica. En primer lugar, nosotros vemos al Papa. Después, en segundo lugar, nosotros vemos los cardenales. Después vemos los obispos, sacerdotes, diáconos permanentes, religiosos, misioneros y catequistas.
Esta es la estructura que se maneja en la Iglesia Católica. Como ustedes saben, para elegir al Papa se requiere del colegio de los cardenales para poder elegirlo, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que esta elección, indudablemente, pues se lleva a cabo cuando el Papa fallece. Se elige un nuevo Papa y son los 183 cardenales que hay en la Iglesia Católica que eligen al Papa. Entonces, esta es su estructura. Nosotros sabemos que el Papa dirige un gobierno desde el Vaticano. El Vaticano, digamos, es la sede donde está el Estado del Vaticano y tiene embajadores en 186 países y además de eso, pone leyes, impone leyes y todo aquello que tiene que ver con la vida política mundial y las relaciones entre estados del mundo. Así también impone dogmas y doctrinas, ¿verdad?, sobre la religión católica y las hace públicas al mundo entero para que éstas sean obedecidas y se sometan los pueblos a ellos también. Nosotros vemos otra imagen acá, otra parte. El pasado 24 de octubre la agencia FIDE publicó las estadísticas sobre la Iglesia Católica en el mundo. Nosotros sabemos que en el mundo actualmente hay 7.000 millones de habitantes en el planeta. Y de estos, aproximadamente 1.200 millones son católicos. O cuidado menos, porque se ha ido disminuyendo el catolicismo en el mundo. ¿Por qué? Porque ha avanzado la iglesia evangélica en el mundo y sobre todo en lo que es en Estados Unidos, Europa y Asia. Y ahora también hay una gran preocupación en América Latina, porque en América Latina el evangelio ha avanzado de manera contundente y esa es una de las grandes preocupaciones, ¿verdad?, de los cardenales de la Iglesia Católica del Vaticano, de poner un papa que incluso hable el español. ¿Por qué? Porque de esa manera va a tener mayor control sobre los católicos en América Latina. Es una estrategia política también, ¿verdad? Y la Santa Sede tiene, le llaman ellos Santa Sede, tiene que es el Vaticano. El Vaticano tiene actualmente relaciones diplomáticas con 180 países. En la Unión Europea, ¿verdad?, se une la Soberana Orden de Malta, como también la misión permanente en el Estado de Palestina. Esto, pues como ustedes pueden ver, es el imperio presente, el imperio presente. Pero nosotros vemos que este imperio presente tiene el dominio, actualmente lo tiene el dominio. Pero hay una profecía que Dios revela sobre ese imperio presente que es la Iglesia Católica, ¿verdad? Dios tiene una profecía sobre ella, que es lo que vamos a analizar nosotros cuando veamos lo que es el último imperio mundial religioso.